Gracias y paz, amados hermanos y amigos. Les habla su hermano en Cristo, Ángel Colón, su amigo. Como siempre me acompaña mi esposa, Sorismar Reyes. Es un placer estar con ustedes en otro programa más de Radical contra la corriente. Tenemos que hacer esa introducción de esa manera para que sea como que medio formal, ¿verdad? Claro, sí. No, siempre. nada de formalidades. Sí, buscamos ser amenos. Sí, ¿no? Y que siempre se recuerden, ¿verdad? Ya que tenemos pues dos podcasts diferentes, pues para que sepamos de cuál es cuál. Ahora mismo pues estamos en el de Radical. Exactamente, así que es una bendición estar con ustedes, es una bendición poder llevarles palabra de Dios, instrucción, enseñanza, que les ayude, que nos ayude a todos, sí, en nuestra vida diaria, en nuestro crecimiento. Son enseñanzas básicas que tenemos que aprender para seguir enseñándoselas a otros. Exacto, y así todos crecemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Amén. Y esa es la meta. Entonces es una bendición estar con ustedes, una bendición poder llevarles nuevo contenido. Esta ya es nuestra segunda temporada, ya este es nuestro episodio número 4 de Radical en la segunda temporada. La primera temporada tiene unos 16 episodios. Esta ya vamos por el episodio número 4 y nos proponemos alcanzar de nuevo más o menos esa cantidad de videos, de episodios, sí. Y estamos hablando bajo el tema principal: el verdadero gozo está en Cristo Jesús. Así es. Entonces, antes de continuar de manera breve, en el episodio anterior, el episodio número 3, si usted lo busca en todos los sites de podcast que existen, estamos yo diría en casi todos los más importantes. La mayoría, los que más la gente busca. Claro, estamos en Apple Podcasts, estamos en Spotify, Pandora, iHeartRadio, Amazon Music. Estamos también en rss.com, es otro website que usted puede acceder y ahí también nos puede encontrar. Puede encontrar nuestros dos podcasts, Didasco Ministries, y también puede encontrar Radical contra la corriente. Exacto. Entonces, en el episodio anterior de Radical estuvimos hablando, claro, bajo el tema principal de que el verdadero gozo está en Cristo Jesús, partiendo del pasaje o texto base de Filipenses 4:4. Que Pablo exhorta a la comunidad de la iglesia de Filipos, y claro, esto aplica a todos nosotros hoy, a estar siempre gozosos en el Señor. Y dijimos que Pablo estaba preso. Exacto, que el gozo que mucha gente piensa no es el gozo que es una realidad, sino que es una felicidad que es temporera. Mientras que el gozo en el Señor es aún en medio de las adversidades, pruebas, tentaciones, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el mundo, con el reino de los cielos. Exacto. Entonces, basado en eso, podemos destacar que el apóstol Pablo no estaba feliz. No. ¿Quién está feliz en una cárcel? No, y las necesidades que estaba pasando. Esto no es una cárcel federal que te dan comida 3 veces al día, merienda, gimnasio, aire acondicionado y cama con matres. Ahí no existía derecho alguno. Ninguno. Entonces Pablo estaba preso cuando escribe esta carta, y él está preso diciéndole al pueblo: regocijaos en el Señor siempre, otra vez les digo, regocíjense. O sea, 2 veces. Ese verso está brutal. Sí, él hace un énfasis que nos tenemos que acordar que aún en medio de las pruebas, en medio de todo, tenemos que estar gozosos en el Señor. O sea, que si tomamos cualquier definición que le podamos atribuir a estar feliz o contento, ninguna de ellas jamás se puede acercar a lo que es verdadero gozo. Claro que pasamos momentos de felicidad, pero para el cristiano la felicidad no es importante. Es temporera. Porque es temporera. Eso es parte de este mundo que quiere vivir una felicidad ficticia. No, yo vivo en el gozo del Señor, que a pesar de que estoy pasando por tribulaciones, estoy gozoso en Él, porque sé que al final va a haber una victoria. Exacto. Entonces, de eso hablamos en el episodio anterior, usted lo puede buscar, donde el pueblo de Dios, o cómo el pueblo de Dios puede vivir gozoso aún en medio de un mundo tan abrumador. Y ese fue el mensaje de nuestro episodio anterior, pero hoy vamos a seguir adentrándonos en lo que es el gozo, porque para
Para muchos, Sori, y nuestra audiencia piensan que el gozo es algo momentáneo. Pero el gozo no puede ser momentáneo porque, como dijimos en el episodio anterior, el gozo es uno de los atributos del fruto del Espíritu. Exacto. Amor, gozo, paz. Entonces, si es un fruto, un atributo del fruto del Espíritu, quiere decir que está constantemente en nosotros los creyentes. Claro, a través del Espíritu Santo. Eso es clave. Entonces, un inconverso ¿puede estar gozoso? No. No, porque un inconverso no tiene el fruto del Espíritu. Un inconverso va a estar feliz. Exacto. Y va a estar feliz en sus vacaciones. Va a estar feliz, Pero no va a estar feliz cuando regrese al trabajo. Va a odiar el trabajo. Quiere volver otra vez a irse de vacaciones. ¿Verdad que sí? Las vacaciones de las vacaciones. Eso decimos mucho. Sí. Eso es un argumento que siempre traemos, ¿verdad? Porque eso es lo que es temporal. O sea, la felicidad temporal depende de tu estado de ánimo. Y un día tú puedes estar feliz, como un día tú puedes estar aborrecido de la vida, como dicen en Puerto Rico. O triste. O triste. Por cualquier situación. Claro, pero en el gozo del Señor, que debe ser algo constante en el creyente, no importa el estado de ánimo. Sí, porque al ser un atributo del fruto del Espíritu, cuando suceden acontecimientos, sean buenos o sean malos, el Espíritu Santo te redarguye y ese gozo es el que te consuela. Y te guía. Claro. De hecho, el gozo del cristiano demuestra el carácter del cristiano. Un cristiano que no está demostrando un atributo del fruto, cuidado, porque tiene que evaluarse si de verdad ha conocido a Cristo o no. Sí. Nos vamos a molestar, vamos a sufrir, vamos a tener dolor. Aún así, paz, gozo, amor y los demás, pues son 9 los atributos del fruto del Espíritu, deben estar en cada cristiano y es un indicador del carácter tuyo como cristiano. Yo no estoy hablándole al mundo, claro, quiero que el mundo escuche esto para que pueda venir al Señor Jesús y vivir en el gozo del Señor. Pero no se equivoque, yo le estoy diciendo esto directamente a usted creyente. El carácter del creyente se prueba mediante los atributos o características del fruto del Espíritu. Y si a usted le falta alguno, evalúe su conversión. Pida perdón, restáurese con Cristo y vuelva al redil. Porque no es que usted perdió el Espíritu, eso no sucede. O sea, la salvación no se pierde, pero cuidado si es que usted nunca fue. No, y que también hay muchas cosas que esos atributos del fruto del Espíritu tienen que verse. En algunos cristianos o en muchos cristianos o en todos los cristianos unos sobresalen más que otros. Claro. Pero por eso es que está la reevaluación. ¿Sabes? Tenemos la autoevaluación que tenemos que hacernos o diariamente o semanalmente, mensualmente. Cada cierto tiempo hay que autoevaluarnos para ver en qué áreas de esos atributos del fruto del Espíritu Santo tenemos que poner más de nuestro empeño. Exacto, porque de hecho, dominio propio es parte. Exacto. Y si usted tiene dominio propio, quiere decir que usted tiene el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu le está redarguyendo para que usted viva de otra manera y demuestre un carácter cristiano que puede ser reflejado. Por eso dice que nosotros somos sal y luz, porque tiene que reflejarse al mundo. Claro. Usted no puede vivir como un cristiano como vivía cuando estaba sin Cristo. Eso no puede suceder. No, o un cristiano de estos que se encierran y no salen para ningún lado. Eso también es un problema. Claro. Porque ¿cómo vas a dar testimonio del Cristo que está en ti? Claro, y como dicen, ¿verdad? Hay muchos predicadores que nosotros somos Biblias andantes. Exactamente. Que tenemos que reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Exacto. Entonces, partiendo de esa premisa, y eso es, ¿verdad?, como un breve resumen, ¿qué problema con los resúmenes? Que queremos seguir hablando sobre ello. Bueno, las introducciones, claro. Sí. Bueno, partiendo de esa premisa, el tema que hemos escogido para el día de hoy, obviamente es atado al gozo, y todos los temas durante esta temporada van a ser sobre el gozo. Todos los temas, porque queremos enfatizar cuán importante es para el carácter de un cristiano vivir una vida gozándose en el Señor. Sí. Y el tema que estamos tocando hoy es prueba
tentación, y le pusimos, usted puede poner un guión, usted puede poner un punto, porque las dos palabras tienen el mismo significado. Prueba, tentación, la clave para el gozo, paciencia y perfección. Es decir, las pruebas de nuestra vida, las tentaciones a nuestra vida, son la clave para vivir una vida de gozo, que también es paciencia y también brinda perfección. ¿Somos totalmente perfectos o totalmente santos, 3 veces santo como lo fue el Señor Jesús? No, no lo somos, pero vamos a decir qué es lo que eso implica. Entonces, es nuestra meta. Es nuestra meta. Para poder desarrollar el tema, hoy vamos a comenzar con un texto bíblico que va a ser la base para todo este tema. Y yo creo que es una de las cartas generales que más abarca sobre estas 3 claves, ¿verdad? Para las pruebas y las tentaciones, y más habla sobre las pruebas y las tentaciones. Y se encuentra en la carta de Santiago. Yo creo que usted, si es cristiano, la ha leído en algún momento, espero que sí. Si no la ha leído, le aconsejo que hoy abra su Biblia y la lea en su totalidad, porque las cartas se leen en su totalidad. Y vaya al capítulo 1. Hoy vamos a estar solamente del verso 2 al 4. Capítulo 1 de Santiago, versos 2 al 4. Pero yo le aconsejo que usted lea la carta en su contexto, para que usted entienda lo que Santiago le está diciendo a los dispersados, a los que están en la diáspora, a los que se han ido a otras partes lejanas de Jerusalén. Santiago, siendo judío, le está hablando a los judíos. Y él les está diciendo a estas personas ciertas cualidades, características, exhortaciones, amonestaciones, para que puedan vivir una vida gozándose en Cristo sin tener que volver otra vez a las ataduras de la ley, sin dejar de vivir la ley, pero sin estar atados a la ley, porque ahora están en la gracia. Exacto. Entonces, léenos por favor Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Antes de continuar, yo quiero resaltar las palabras claves de este texto. ¿Por qué? Porque las palabras claves del texto son las palabras claves del título. Aquí yo no invento títulos, ¿ok? El título lo da el texto. Usted como predicador, si me está escuchando y es predicador, usted no debe estar inventando títulos para que los títulos suenen bonitos y atraer a la congregación a escuchar el mensaje de Dios. No, el poder de lo alto. No. El título sale del texto. No hay nada malo con poner un título especial para el Día de los Padres o el Día de las Madres. Aún así, el título tiene que darlo el texto, porque recuerde que todo el mensaje, incluyendo el título, tiene que ser un mensaje de Dios y no suyo. Y una vez que usted pone algo ahí, un tema, un título, lo que sea, que no sale del texto, usted está tergiversando lo que la Biblia dice. Y volvemos al tema: pruebas, tentaciones, la clave para el gozo, paciencia y perfección. Verso 2. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, de nuevo, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. O sea que las palabras del texto nos llevan a desarrollar un tema que nos lleva a entender lo que lo que Santiago, medio hermano de Jesucristo, pastor de la iglesia de Jerusalén en ese tiempo, estaba hablándole a los dispersos, como todo buen pastor. Sí, Santiago comienza identificándose con su rebaño. Ellos están esparcidos, perseguidos, pasando por diversas pruebas, aflicciones y tribulación. Si usted piensa que usted ha pasado por pruebas y tribulaciones, imagínese lo que está pasando en un pueblo que está dispersado. Sí, en ese momento perseguido. Estaba el pueblo cristiano, perseguido por muchos pueblos. Y de hecho, las invasiones que usted está viendo hoy en la televisión y la guerra que usted está viendo en la televisión, eso no es nada nuevo. No. Jerusalén específicamente ha sido invadido por el Reino Unido, por canadienses, por los alemanes, por los chinos, por los turcos, por los persas, usted menciona los Roma,
menciónelo, por los griegos. En ese tiempo de Santiago, Nero o Nerón estaba persiguiendo a los cristianos y ese sí estaba loco porque los decapitaba y los ponía en una estaca frente al palacio para que todo el mundo los viera y a los que no los prendía en fuego. Y después decía que los mismos cristianos estaban incitando a una revolución. Mira, él lo empezaba y después señalaba al cristiano. O sea, esta gente está perseguida. Esta gente está perseguida de muerte y por eso estaban huyendo. Y ante esas pruebas y aflicciones, Santiago les está diciendo, tengan por sumo gozo. Tengan por sumo gozo cuando, no es si van a estar en diversas pruebas, no es cuando se hallen en diversas pruebas, porque se van a hallar en diversas pruebas. Sorry, ¿qué quiere decir la palabra pruebas? La palabra griega pruebas es periasmos, puede significar varias cosas. Por eso dijimos al principio prueba, tentación, porque puede significar varias cosas. Si en un experimento, un intento, una prueba para ver si algo funciona, es en Juan 6:6. Que dice, pero decía esto para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. ¿Ves? El Señor Jesús les está diciendo como una prueba porque Él sabe lo que ellos van a hacer. Él está haciendo un experimento, por decirlo de una manera, para ver qué es lo que van a hacer, para que ellos mismos vean lo que van a hacer. Sí. Y por eso es que la palabra prueba puede ser como un intento de descubrir algo o un experimento para ver qué sucede. Exacto. Otro significado podría ser que una prueba puede ser la felicidad del amor de alguien. O sea, yo te pruebo para ver cómo es tu fidelidad y tu amor. Gálatas 4:14 dice, y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, o sea, lo amaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Sí. ¿Ve? Es una prueba que el apóstol le está diciendo para probar el amor y la fidelidad de la iglesia de Galacia. ¿Qué otra definición podríamos dar? Sí, una tentación, una invitación al pecado, como en Mateo 4 presenta. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí está la misma palabra utilizada con otro nombre. En vez de ser prueba, ahora es tentación. Claro, usted me va a decir, Dios no puede ser tentado, la Biblia lo dice. Es cierto, Dios no puede ser tentado. Sin embargo, Jesucristo fue tentado en su condición de hombre. Sí, en su condición de humano. 100%, 100% humano. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Luego de 40 días de ayuno, él tuvo hambre. Claro. Y la Biblia lo dice claramente, cuando tuvo hambre, ahí llegó el tentador, o sea, Satanás. Claro. Y en ese momento lo tentó, que también la palabra significa lo probó, a ver qué es lo que va a suceder. Entonces, por último, como última definición, penúltima definición, una adversidad, una prueba es una adversidad, una aflicción, un problema enviado por Dios para probar el carácter, la fe o la santidad de alguien. Escuche bien, hermano. Dios no te va a tentar porque Él no es el creador de la tentación. Él no es el tentador. Él no es el tentador. No. Esa es la definición de Satanás. Ahora, Dios sí te va a probar y Dios sí va a permitir las pruebas y Dios va a permitir las tentaciones. Él no te va a tentar, pero lo permite. Si usted no me quiere creer, de hecho no debe creerme, vaya al libro de Job y lea el libro de Job, a ver si Job no fue probado y tentado constantemente por Satanás. Claro, porque él le pidió permiso a Dios. Exactamente, porque Dios lo permite. Entonces, es claro y podemos ver que Dios sí. De hecho, hermano, mire, el padre de la fe fue probado por Dios. Eso fue una prueba. Lleva a tu hijo, al de la promesa, a sacrificio. Imagínate, eso es una prueba de parte directa de Dios. Esto no fue que se lo inventó Satanás ni nadie, no. Dios decidió, yo voy a enviar a este hombre. Porque ahí se probó el carácter de Abraham para que entonces pudieran crecer todas las naciones. Pero fíjate el gozo de Abraham cuando, no lo vemos de esa manera porque nos duele duro si nos dicen algo como eso, pero él le dice a los esclavos, esperen aquí,
que el muchacho y yo vamos a adorar a Dios. Tú me vas a decir a mí que Abraham, él no estaba feliz, pero él se estaba gozando en la bendición de lo que Dios le había prometido. Y por último, como definición de prueba y tentación. Si es una tentación hecha a Dios por parte de los hombres, como en el Salmo 78:41 y en Hebreos 3:8. Que Hebreos 3:8 dice así: no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Hermano que me escucha, tal vez usted no lo cree, pero nosotros estamos probando a Dios constantemente, ¿sabe? Sí. Yo te oro para que tú me des tal o tal cosa. O si tú me envías algo para probar que es una señal de parte tuya, yo hago esto. Exacto, yo voy a moverme porque tú me estás dando una señal, o sea, tú estás probando a Dios. El humano cree que no prueba a Dios. Nosotros estamos constantemente tanteando, como dice la palabra acá en Puerto Rico, ¿verdad? Estamos tratando de como tirando la bolita de humo a ver qué Dios va a hacer con nuestras vidas. Mucho cuidado, hermanos, porque eso puede convertirse en un pecado. Sí, no, porque no está puesto el corazón en realidad ante el Señor, sino es como por una condición. Es como... Es condicionado. Condicionado, exacto. Si tú haces esto, pues yo hago lo otro. Y eso no es así con Dios. Entonces, de un modo u otro, Santiago parece incluir todas las definiciones que acabamos de dar en esta primera porción de Santiago 1, 2 al 4, donde la palabra prueba, tentación es utilizada de manera amplia durante estos 3 primeros versos que acabamos de leer del 2 al 4. Las dos traducciones posibles de la palabra pruebas o peirasmos en español son prueba y tentación. No hay otra palabra, son esas dos. Con mucha variedad de utilización, pero son esas dos, prueba y tentación. ¿Cuándo utilizar una o la otra? Los traductores bíblicos se debaten esto. Estamos hablando de expertos en griego, no usted y yo que somos puertorriqueños. No venga a decir Yeshua y ya usted se cree que habla griego, ¿ok? Porque eso no es lo que sucede. Nosotros somos puertorriqueños y nosotros decimos Jesús, porque así es como lo conocemos. No hay nada malo que usted le llame Yeshua, pero usted no es ni griego ni hebreo, ninguno de las dos cosas, ni judío. Así que llámelo como se llama, Jesús. Ese es el nombre que nosotros lo conocemos. En inglés se le llama Jesus y muy poco americano está con Yeshua, el gran Yeshua, como para darle un simbolismo más espiritual. No. La palabra griega para pruebas tiene simplemente dos resultados, pruebas y tentaciones. Y los expertos en griego debaten en qué porción de la escritura se usa prueba y en qué porción de la escritura se usa tentación. La prueba destaca el sentido positivo de la palabra. Una prueba es algo positivo. Sin embargo, en el sentido negativo se usa la palabra tentación. ¿Ve? Entonces, cuando es algo que se ve como más negativo, en la Biblia aparece como tentación. Cuando es algo positivo que te lleva a algo bueno, entonces se utiliza la palabra pruebas. Las pruebas tentaciones, enfrentadas correctamente, son enriquecedoras. Así que, hermano, pida todas las pruebas de parte de Dios del mundo para que usted pueda enriquecerse en el Señor. Deje de estar con ese show. No pidas pruebas, porque no pidas paciencia, porque la paciencia trae pruebas. No. Pide mucha paciencia para que te lleguen muchas pruebas, porque lo vamos a ver en el continuo de este estudio, ¿verdad? Entonces, las pruebas enfrentadas correctamente son enriquecedoras, pero enfrentadas incorrectamente pueden ser muy dañinas. Las pruebas tentaciones son algo en lo cual, según Santiago, caemos. No hay escapatoria para ellas. Entonces, Sori, ¿las pruebas nos atacan o no? Sí, las pruebas tentaciones nos atacan, caemos en manos de ellas, no las vemos llegar y ciertamente nos toman por sorpresa. Ahí no podemos evitarlas, pero solo nos toca aprender a tratar con ellas. O sea que no hay escapatoria. Si usted cree que es cristiano y que vino a Cristo huyendo de las pruebas, no hay escapatoria, ¿sabe? Al contrario, son más. Son más definitivos. Van a llegar y a veces bien fuertes, ¿sabe? Y bien duras. Aún así, no nos toca deshacernos de ellas. Nos toca aprender y enfrentarlas.
Entonces Santiago, al igual que Pedro en Primera de Pedro, las califica como diversas. Son diversas las pruebas que llegan. Es decir, nos atacan por todos lados. Usted imagínese que llegó una prueba de frente, de lado, por la retaguardia, por todos lados nos atacan las pruebas. Primera de Pedro capítulo 1, verso 6 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Diversas pruebas. Aquí está la clave, hermano y amigo que me escucha. El carácter humano está siempre siendo probado, muy particularmente en aquellos momentos en que no estamos conscientes de ellos. Cuando usted se cree que no va a pasar nada, ¿qué llega? La prueba. Y usualmente, cuando no estamos conscientes, nos caemos. Claro. Porque llega en un momento desprevisto. En que no lo esperamos, claro. Exacto. ¿Qué dice? Esta escritora es una escritora filósofa, es secular, no es una cita bíblica ni de una persona cristiana, pero es una cita muy buena y me llamó mucho la atención y por eso la incluí en el bosquejo. Helen Keller dijo lo siguiente. El carácter no se puede desarrollar en tranquilidad y quietud. Solo a través de experimentar la prueba y el sufrimiento se puede fortalecer el alma, inspirar la ambición y lograr el éxito. Fíjate qué interesante, una mujer del mundo secular entiende mejor que un cristiano Sí, es verdad. cuánto las pruebas son necesarias para forjar nuestro carácter, para forjar nuestro crecimiento, para forjar nuestras ambiciones, nuestros logros, nuestras metas. Una mujer del mundo entiende mejor que un cristiano cuán importantes son las pruebas para la vida. Ella dice que las pruebas no pueden, o sea, tu carácter no se puede probar sentado en el sofá. Ni estar en quietud, ni en calma, nada de eso. No, no. Al contrario, tenemos que fijarnos metas, cosas a corto y a largo plazo, y dentro de ese periodo van a haber pruebas. Exacto, porque son en periodos de movimiento, no son en Claro. periodos de quietud. Cuando leemos estas palabras queremos decir que el Señor, decir al Señor, bueno Señor, para cuando haya terminado mis estudios o ya tenga mi familia o para cuando compre mi casa o me retire a trabajar y tenga nietos, entonces seré un súper cristiano. No, Señor, no se van a acabar las pruebas hasta el día que te mueres. ¿Tú sabes por qué? Porque he visto hermanos firmes, fuertes y sólidos en la fe, que el momento justo antes de morirse están retorciéndose, peleando con la muerte. Eso es una prueba. Eso es una prueba hasta dónde llega el humano tratando de desafiar las pruebas que nos llegan a nuestra vida. Sí. Después de todo, ya hemos superado todas las pruebas y las lecciones grandes y complejas de la vida. Ya somos los superhéroes de la fe cristiana. Pero la realidad es que la mayoría de las veces sentimos que hay poca facilidad o tranquilidad en nuestras vidas. Eso es verdad. Sin embargo, sabemos que todo esto es relativo, pues al comparar nuestras vidas con otras personas que enfrentan grandes dificultades, nos ayuda a vivir con gratitud. Exacto, y ahí es que entra el gozo, Sí. cuando superamos todas estas pruebas, ¿verdad? Aún así, esto no nos quita nuestras propias pruebas y sufrimiento, lo cual hace que el gozo parezca inexistente. Por eso es que a veces el creyente no puede vivir una vida en gozo porque piensa que las pruebas son malas o que piensa que la tentación llegada es algo malo. No, usted tiene que entender que es necesario, por eso es que el tema es clave. Las pruebas y las tentaciones son la llave para poder vivir una vida de gozo, de perfección, de gratitud, de paciencia. Si usted no es probado, usted no puede crecer en su fe. No es posible. Abraham no podía ser el padre de la fe si no era probado con llevar a su hijo al sacrificio. Y fue probado de muchas maneras, no tan solo con Exacto, con Isaac. exacto. Bueno, pero Josué y Caleb fueron con los espías a ver la tierra y todo el mundo estaba en miedo porque fueron probados al ver grandes hombres gigantes. Imagínate también José, el hijo de Jacob. Probado. ¿Dónde lo metieron? Desde pequeño. Desde chiquito. Fue probado constantemente para que luego de todas esas pruebas que él pasó,
Él pudiera salvar a su propio pueblo. Fíjate que en medio de la prueba, gracias por ese ejemplo, Sí. porque José en medio de la prueba pudo ser paciente. ¿Ves? La prueba lo ayudó a crecer en paciencia. Por eso es que tenemos que pedir paciencia, para que la prueba nos ayude a crecer en paciencia. Fíjate que José vivió el gozo luego de la prueba, cuando pudo ser de bendición a sus hermanos y a su padre. Fíjate que José creció en perfección, en carácter, que es lo que significa esa palabra. ¿Por qué? Porque al final, luego de toda la prueba, estando aún preso. Las pruebas, porque fueron muchísimas. Exacto. Lea la historia de José y usted va a ver lo que sucede con este varón de Dios. Entonces, para muchos, las pruebas de Santiago a los dispersos podrían sonar como una locura. Y yo sé que para usted, tanto como para mí, decir la palabra prueba en nuestra vida o tentación para mí puede ser una locura. ¿Quién quiere una prueba? Yo sé que usted no, ni yo tampoco. Es fuerte. No queremos una prueba, no la queremos, porque ahora mismo nosotros hemos tenido que tomar decisiones financieras un poco difíciles, han sido pruebas duras, yo no las quería pasar, pero tenemos que tomarlas porque son parte del crecimiento, nos ayuda a ser pacientes y a crecer en gracia con el Señor. Entonces la pregunta debe ser, ¿debo tener por sumo gozo cuando me encuentro en una prueba? ¿Debo estar gozoso cuando me encuentro en una prueba? ¿Qué tú crees, Ori? Definitivamente, cuando consideramos estas palabras, cuando se hallan en diversas pruebas, podemos apreciar varias cosas. En primer lugar, es un hecho que va a suceder. Va a suceder, hermano y amigo, va a suceder. Va a suceder. No te vas a poder escapar, No. te lo garantizo. No es que si se hallan, sino que es cuando se hallan. Exacto. Y en segundo lugar, ¿quién quiere hallarse con cosas difíciles en la vida? Nadie. Más bien, la mayoría de las veces se siente como si alguien nos las lanzara en la cara. Exacto, es como si alguien te tirara pruebas tras pruebas tras pruebas. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. A nosotros nos ha pasado como esposos. Claro. Prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Es como si alguien como dice, acaba de decir mi esposa, sorry, es como si alguien te tirara bolas de papel mojado en la cara, que no puedes ni ver la prueba que te está llegando, ¿verdad? Entonces, el gozo no es algo que viene a la mente, más bien vivimos constantemente sumergidos en la autocompasión a causa de las pruebas. Ese es el problema del cristiano. El problema de nosotros los cristianos es que cuando llegan, fíjate, una persona en el mundo puede lidiar con una prueba más eficientemente que un cristiano. Porque el cristiano tiene la noción de que como ahora está en Cristo, las pruebas nunca van a llegar. Cristo me va a liberar de todas las pruebas. Cristo me va a sostener. Cristo me va a fortalecer. Él me va a cubrir como alas de águila. Él me va a hacer volar alto. Él me va a sostener en medio de la aflicción. Mire, hermano, todo eso es cierto. Pero usted tiene que pasar un periodo de pruebas. Y esa prueba, ese periodo de prueba es lo que hace crecer nuestra fe. Definitivo. Y esa fe, recuerden, no es fe por nosotros, es un don de Dios. Eso, amén. Viene de Dios por parte de su Espíritu Exactamente. Santo. Entonces, nos tenemos que preguntar y nuestra audiencia, ¿qué opción tenemos como cristianos? ¿Qué opción tiene el mundo que nos escucha ante las diversas pruebas? Decimos, ¿consideramos estas pruebas y sufrimientos como una oportunidad de gozo? ¿Serán una oportunidad de gozo para nuestras vidas? ¿Permito que produzca esa prueba paciencia en mí para que en el tiempo de Dios yo sea perfecto y completo sin que me falte cosa alguna? ¿O me revuelco en mis pruebas y dejo que me arrastren a las profundidades de la depresión, el miedo y la incertidumbre? ¿Qué hago como cristiano? ¿Permito en la autocompasión que yo tengo? Eso se llama en inglés self-pity. No. Yo permito como cristiano en la autocompasión que las pruebas me derrumben a un punto en que entre en depresión, estoy en miedo constante, estoy en una incertidumbre que no sé ni lo que va a suceder. Hermano que me escucha, déjeme decirte algo bien claro. Si tú estás viviendo de esa manera, evalúa tu carácter como cristiano. Porque sí vamos a fallar. Yo no estoy diciendo que somos perfectos como si fuéramos el Señor. Sí vamos a fallar. Sí vamos a ser derrumbados. Eso no significa que vamos a ser vencidos. No, y que tenemos que tener en mente y creer con fe
de que quien pagó nuestros pecados y nuestras culpas y nuestra transgresión, la ira que Dios derramó sobre nosotros, fue Cristo. Exacto. Tenemos que pensarlo de esa manera y a través del poder del Espíritu Santo, Él es el que nos cuida, nos consuela. Por lo tanto, aún en medio de la tristeza, del dolor, porque lo vamos a pasar, tiene que haber ese gozo en el Señor. Entonces, a veces como cristianos preferimos revolcarnos en la depresión, en el dolor. Es que también eso está en nuestra naturaleza. Tenemos que aprender, yo digo siempre la palabra, a filtrar Exacto. las cosas a través de la Escritura, para así nosotros podemos entender que todos los personajes que aparecen en la Biblia son nuestros ejemplos. Exacto, como dice Hebreo, claro, nuestra gran nube de testigos. Nuestra gran nube de testigos para entender que la vida del cristiano no es fácil. Exactamente. Entonces, nosotros mismos nos estamos engañando, Sori. Claro. Y nuestra audiencia, yo quiero que ustedes entiendan, usted se engaña a usted mismo cuando usted piensa que usted puede, por su propia cuenta, batallar con estas pruebas que llegan a su vida. Nosotros podemos pensar que lo podemos arreglar por nosotros mismos, como hace el mundo. Yo encuentro una solución para esto, yo encuentro una solución para esto, pero todas estas soluciones te dejan en el mismo lugar. A veces nos sumergimos en consejería barata, en terapias y medicamentos que no convienen. Yo no estoy diciendo que usted no vaya a su doctor. Yo soy pro psicólogo y psiquiatra. Yo. Esa es mi decisión. Yo no estoy diciendo que usted lo tiene que hacer. Pero según usted va al cardiólogo y según usted va al ortopeda o al ginecólogo o al urólogo, la cabeza es parte del cuerpo. Para eso Dios permitió y dejó doctores que trabajen con algo que usted ni yo podemos entender. Acuérdense también y que, ¿verdad? Nosotros no somos apartados para que no nos sucedan cosas. Con la maldad y el pecado de este mundo, tenemos cosas que desde nuestra niñez nos han marcado. Que nos cargan. Que nosotros no tenemos la culpa. Exacto. Pero Dios permite que sucedan. Exacto. Y por tanto, tiene que haber una ayuda. Definitivo, estoy de acuerdo. Y tiene que ser de un profesional. Mire, hermano y amigo, a lo mejor ese psicólogo lo que va a hacer es escucharlo. Claro, pero ¿sabe qué? Necesitamos. Pero a lo mejor es exactamente lo que usted necesita, por que le escuchen. A lo mejor nadie le escucha. A lo mejor usted no se atreve a decir algo porque es demasiado íntimo y no se atreve a decirlo a su familia. Pero esta persona que es ajena a usted, que usted no sabe ni quién es, está dispuesta a sentarse ahí y escuchar lo que usted tiene que decir. Porque es un profesional. Porque es un profesional. Y ese profesional puede que le dé un buen consejo, puede que no. Usted lo filtra a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Exacto. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, concerniente a esto. Y yo quiero que usted se grabe este verso en su memoria, por favor. 2 de Corintios, capítulo 4, versos 17 y 18. ¿Qué dice? Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Wow! Mira, el apóstol Pablo está fuera de liga. Después que le da un zafacón de palos a la iglesia de Corinto, en Primera de Corintios, en esta segunda carta a los Corintios, él ya los exhorta de otra manera. Aún así está dándole un poquito de verdad, de nalgaditas, vamos a decir. Pero mira cómo empieza este verso. Pues esta aflicción leve y pasajera. Mira lo que produce esta aflicción. Un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Entonces, ¿son buenas las pruebas y tentaciones? Claro. Por supuesto que sí. Pasa que al momento no las vemos, pero cuando Dios permite la prueba, ¿verdad? Como dice la Escritura, lo voy a citar, ¿verdad? Parafraseado. Dios siempre da la salida. ¿Por qué? Porque tenemos que ser probados para tener nuestra fe en un estado donde cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor no nos derrumba. Por eso es que el gozo no es felicidad. No. ¿Ok?
Tenga eso claro. Un cristiano va a sufrir. Sí. Un cristiano no va a estar feliz constantemente. Perdón, la diferencia es que un cristiano sí puede estar gozoso, porque la tribulación es leve y pasajera. Y lo que produce es un eterno peso de gloria. Grábese esas palabras, haga la suya. ¿Usted quiere promesa? Ahí tiene una. Yo quiero promesas de Dios. Dios me va a prometer. Y bien grande. Y bien grande, porque en medio de la aflicción Dios nos promete. El Señor nos promete, mira, tú vas a estar en gloria, no te fijes en lo terrenal. Por eso es que nuestra mirada nunca debe estar en las cosas que se ven. En lo terrenal, nunca. Eso no te resuelve nada. Mira hacia arriba, mira a la cruz y clama al Padre, porque si no lo haces, vas a comenzar a tener incredulidad. Y una vez tú comienzas a dudar, puede que te suceda lo que pasó en el huerto. Eva no quiso creer a lo que Dios dijo. Adán no quiso creer a lo que Dios dijo. Y terminamos en la debacle en la que estamos en el día de hoy. Sí. Por causa de la incredulidad. Entonces, hermano y amigo, ¿cómo puedo identificar el gozo, la paciencia y la perfección en medio de la prueba? ¿Cómo yo identifico, cómo yo puedo ver que ese gozo, paciencia y perfección se están puliendo en medio de la prueba? Recuerde, esto es como el oro, como Pedro dice, hay que meterlo al fuego para sacar todo lo sucio, lo impuro, y dejar solamente la pureza del oro. Y para hacer eso tiene que pasar por más de 1000 grados de temperatura, ¿ok? Y si eso tiene que suceder así con el oro, imagínense la símil que Pedro está haciendo. Yo no sé mucho del español y la gramática. Yo no sé si es símil o metáfora o qué rayete es. Pero le voy a decir una cosa. Lo que Pedro está haciendo ahí es que nos está comparando nuestra fe, nuestra paciencia, nuestro gozo, nuestra perfección, como cuando se pule el oro. Eso sí yo lo sé. Entonces nosotros tenemos que ser probados. Entonces, ¿qué es lo que significa sumo gozo? Es cierto que la prueba tentación es en sí como la buena educación. No produce gozo en el momento de sufrirla. Más tarde, sin embargo, cuando el pleno fruto de la prueba tentación ha sido obtenido, el gozo es la marca predominante de la experiencia. O sea, cuando pasa todo, el gozo que sentimos es la marca de que acabamos de pasar por un momento destrozador. Imagine una persona, que los he visto, que ha sufrido un cáncer que pareciera terminal y estoy queriendo ser empático y por favor no lo tomen como que estoy utilizando el cáncer como un ejemplo negativo, lo estoy utilizando como un ejemplo positivo. Una persona que sufre, que está en Cristo, que sufre este proceso tan devastador del cáncer, y mi papá es paciente de cáncer, yo puedo ser empático a esto. A mí me retiraron un tumor de mi espalda que también era canceroso, pero no era maligno, así que yo puedo ser empático a esto, yo sé de lo que estoy hablando. Como una persona que en medio de todo esto al final puede demostrar el gozo del Señor. ¿Tú te acuerdas cuando me iban a operar? Claro. Yo le dije a mi esposa, me van a llevar ahora. Si no salgo, te espero en el cielo. Porque yo sabía para dónde yo iba. Porque en medio de toda esa prueba que yo viví por un año, el Señor me estaba demostrando que estaba puliendo mi paciencia, tu carácter, mi carácter, la perfección en mí, para demostrarme que Él tenía el control de todo lo que estaba pasando. Por lo tanto, en medio de esa prueba, al final se produce un gran peso de gloria, como dice Pablo, que no es otra cosa que el gozo en nosotros. Sí, ahí con el sumo gozo también, ¿verdad? Lo experimentamos cuando estamos, por ejemplo, estudiando. Cuando Exacto, nos graduamos. Exacto. Cuando nos graduamos de todo, vemos hacia atrás todo ese sacrificio, todas esas noches que nos quedamos despiertos, Exacto. Todas esas salidas que tuvimos muchas invitaciones y que las rechazamos por estudiar. Ahí vemos el resultado y eso es un gozo en el cual uno pone una meta. Exactamente. También Santiago nos dice que debemos considerarlas como gozo en sí la prueba, ni como algo de qué gozarse, sino como
un sumo gozo. Sí, no, hay que ponerlo más arriba. No es un gozo temporero superficial, no es un sumo gozo, un gozo pleno, un gozo eterno. La marca primordial de la experiencia cristiana es el gozo, Sí. no es la felicidad temporal, no es la alegría por lo que te comiste o por las vacaciones o por el dinero que te ganaste. Eso es temporal, pasajero, terrenal. Mateo capítulo 6, Sermón del Monte. El moho lo corrompe, los ladrones minan y hurtan, el tesoro aquí en la tierra se pudre. Eso es temporal. No. El gozo debe ser eterno en lo celestial. Entonces, Soria, hay múltiples incidencias en el gozo cristiano en el Nuevo Testamento. Sí, hay muchas incidencias que el lector debiera estudiar con ayuda de una buena concordancia. El gozo no es felicidad, como lo hemos mencionado, ni placer, ni entusiasmo, ni júbilo, ni risa. Gozo es un profundo sentimiento de la aprobación de nuestro actual por parte de Dios. No del hombre. De Dios. Una seguridad de saberse en los caminos y en la voluntad de Dios, más allá de todo dolor humano que se pueda estar experimentando. Exacto. Por eso, en medio de diversas pruebas, tentaciones, el cristiano fiel todavía puede tenerlo por sumo gozo. No importa, hermano, no importa por cuánta prueba usted esté pasando. Tenga por sumo gozo. Esto es una directriz de Dios. Esto no es mía. No es de nosotros. No es ni de Santiago. Esto viene por inspiración del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Y esto es palabra de Dios. Tenga por sumo gozo cuando se halle en diversas pruebas. Pero, en segundo lugar, tenemos la paciencia. Sí. Entonces, Santiago nos habla de la paciencia, que es la que produce ese sumo gozo en nosotros, ¿verdad que sí? Ok, ¿qué dice Santiago sobre esto? Santiago está de acuerdo con Pablo, quien nos dice en Romanos 5, 3 al 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Mira eso. Hay una esperanza al final, claro, de que nos gozaremos en el Señor. Y Santiago está de acuerdo con el apóstol Pablo. Sí. El apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos y le está diciendo, hermanos, miren, no se preocupe por las tribulaciones, no se preocupe, esa es la misma palabra ahí, la misma palabra que pruebas. No se preocupe porque esta tribulación va a producir paciencia. Y la paciencia, usted sabe lo que va a producir, un carácter probado. Es un carácter cristiano. Y el carácter cristiano o probado va a darle a usted una esperanza. Y Pedro también dice exactamente las mismas palabras. Escritores en diversas épocas diciendo exactamente lo mismo. El apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 6, 7 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada. Mira en lo que va a ser hallada esa prueba: en alabanza, en gloria y en honor. ¿Cuándo? No ahora. A lo mejor usted va a seguir sufriendo hasta el día que se muera. No. Va a ser en la revelación de Jesucristo. Eso es hermoso, de verdad. Cuando estemos en gloria. Claro. Evidentemente, esta situación o esta sucesión de conceptos, prueba, paciencia y carácter, que luego nos lleva a esperanza, era común entre los primeros cristianos. ¿Y por qué usted y yo la hemos perdido? Si para ellos era tan normal siendo perseguidos, decapitados, muertos. Sí, porque lo que pasa también es que el mundo nos vende muchas cosas falsedad bonitas y que caemos en la tentación. Felicidad temporal, felicidad temporal. Esa palabra la debemos sacar de nuestro diccionario. Olvídese de ser feliz. Viva gozoso, porque la felicidad no le va a dar nada. Claro, vamos a vivir tranquilos dentro de todo, pero feliz vive el mundo y se están matando. No. Vivamos gozosos en el Señor, aún en medio de las tribulaciones. Así como el oro se prueba en el fuego y la parte probada es el oro purificado que queda, así también la fe, cuando es probada por las pruebas tentaciones, produce un residuo. Una parte probada, que es lo que produce paciencia.
Al igual que Pablo en 2 de Corintios 4:17 y Pedro en 1 de Pedro 1:7, Santiago reconoce el elemento genuino de la fe que queda purificado por las pruebas tentaciones. El elemento genuino es la paciencia. Así que cuando usted quiera crecer en paciencia, en santidad, en carácter cristiano, pida que llegue en prueba. Si no le ha llegado ninguna, es más, empieza a pedirla desde hoy. Parece una locura, sorry. Sí. Parece una locura, audiencia. Yo no estoy diciendo esto de manera ofensiva. No. Recuerde que la prueba es algo positivo. Yo no estoy pidiendo algo negativo para usted. Yo estoy pidiendo algo positivo. Cuando yo veo que estoy muy tranquilo, que algo no está, como que nada está pasando. Preocúpate. Señor, ¿qué está pasando? Y de inmediato empiezan a llegar cosas a mi vida. Yo digo, oh, ok, Dios está ahí. Él me está probando para ver cómo mi fe se va puliendo. Gloria a Dios por eso. Sí. Porque aún en medio de todo eso, Dios se glorifica. Sí, la palabra de Dios produce, está expresada en el griego de tal manera que debiera entenderse como produce completamente o la lleva a la producción total de la paciencia. Exacto. Estas pruebas, tentaciones ponen a prueba la fe de muchos. Aquella persona que pueda mantenerse firme en medio de ellas tendrá en sí misma una parte probada, un eterno precio de gloria, que lo habíamos mencionado en 2 de Corintios 4:17, que producirá en ella un segundo beneficio, el carácter cristiano. El carácter cristiano va a aparecer de esa manera. Entonces, lo tercero que estábamos viendo dentro del tema de nuestro mensaje de hoy, de nuestra enseñanza de hoy, es que la tercera apreciación que Santiago hace en el texto que leímos al principio, en Santiago capítulo 1, versos 2 al 4, es que en cuanto a las pruebas, tentaciones que conducen a la perfección cristiana. Cuando la paciencia tiene su obra completa, como dice Santiago, el cristiano llega a ser completo y cabal, no quedando atrás en nada. La palabra completos puede traducirse al menos de tres maneras. Primero, como perfecto, como en Mateo 5:48 que dice, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Entonces, esto no es una palabra que nos sacamos al azar. La perfección no nos la sacamos nosotros de nuestro vocabulario. No. Dios mismo está diciendo, es que la da. Sean perfectos como yo soy perfecto. En segundo lugar, el término también puede ser de perfección cristiana, el término también puede significar completo. En Juan capítulo 17:4, en la oración de Jesucristo dice, yo te glorifiqué al Padre en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Entonces Jesucristo está mostrando esa perfección al terminar la obra que el Padre le había dado que cumpliese. Y en tercer lugar, esta perfección cristiana significa que tú eres maduro, que estás completo en el sentido humano, lleno de virtudes, un adulto perfecto, así como se pedía de los primeros diáconos, conocedores de toda ciencia, llenos del Espíritu. Básicamente, con un carácter de perfección cristiana. 1 Corintios 2:6 nos dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esa palabra ahí significa la perfección cristiana o el carácter cristiano. Santiago, en el sentido que Santiago lo expresa, esas palabras son inclusivas y no deben ser reducidas a ninguno de sus equivalentes castellanos. Olvídese del diccionario La Voz o el de la Reina Valera, porque de la Real Academia, perdón, de la Real Academia. Olvídese de esos diccionarios. Esos son diccionarios seculares. Las palabras que ellos dan ahí no son palabras que competen a la Biblia. No. Pueden tener cierta similitud, pero no lo son. Como para dar énfasis en este estado completo, Santiago agrega que seamos cabales. La palabra cabal significa entero, completo, en todas sus partes. Algo a lo que no le falta nada, algo consumado, que no tiene falta ni defecto, así como se requería a las víctimas sacrificiales en Levíticos 3, verso 1 y los pasajes paralelos. ¿Por qué entonces decimos que la prueba tentación es la clave para el gozo, la paciencia y la perfección?
En el principio, durante y final de cada prueba de tentación, desarrollamos el carácter cristiano que nos ayuda a vivir en el verdadero y pleno disfrute del gozo de nuestro Señor. Mientras más vivimos prueba de tentación, más podemos desarrollar la paciencia que nos guía a vivir en el pleno gozo del Señor. Exacto. Jesús pudo ser paciente aún ante tantas largas horas de sufrimiento en la cruz. Él se quedó ahí, él fue ahí. Él cedió, a él nadie le quitó la vida, él cedió. Y mientras estaba en la cruz fue paciente. Y todo esto se debió a toda la prueba que pasó como hombre en esta tierra, mientras miraba el gozo que tenía por delante, como nos dice el escritor a los hebreos. Fíjate, antes que leas Hebreos capítulo 12, Jesús, ante toda la prueba que él pasó en la tierra como 100% hombre y 100% Dios, pero especial la parte de hombre, ante toda la prueba que pasó en la tierra, él se mantuvo paciente porque fue en medio de la prueba creciendo en paciencia. Sí. Y obviamente cuando llega el momento en la cruz, él tiene un sumo gozo. ¿Ves? El resultado es que 1 más 1 es 2. No hay más nada que poner ahí. Una vez usted ha pasado por todo esto, usted va a ver el gozo al final. ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo tú me lo demuestras, Ángel? Muy fácil. Lee Hebreos capítulo 12, verso 2. ¿Qué dice? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto... No, otra vez vamos a leerlo. ¿Quién por el qué? Por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. El gozo que tenía puesto delante de él. Jesús sabía que después de toda la prueba que había pasado en la tierra, después de todo lo que había vivido por 3 años y medio aquí en la tierra, después de todo lo que lo despreciaron, lo escupieron, lo golpearon, lo escarnecieron y hasta el final le metieron una lanza por el costado con una corona de espinas en la cabeza, sangrando, vituperado, escupido, tuvo que cargar su propia cruz. Después de todo esto, que los mismos apóstoles lo abandonaron, aún así, él tenía un gozo por delante. Hermano y amigo cristiano, vivamos en el gozo del Señor. Cuando hemos finalizado cada prueba y tentación, podemos ser testimonio para otros de cómo Dios, en medio de la aflicción, nos ha ido perfeccionando en su carácter, desplegando en Cristo Jesús y heredado por nosotros en su redención. Un carácter probado cada día, cada hora y cada segundo de nuestras vidas como cristianos. Un carácter que vemos perfeccionado a la medida que nos acercamos más y más en relación con nuestro Padre y en medio de la prueba y tentación. Un carácter que muestre la perfección de Cristo, como dice el apóstol Pablo a los Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito final, que lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto, Cristo Jesús. Así que, hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas o en situaciones o en problemas en su vida, no las echen a un lado. Sosténganse en el Señor y caminen adelante con la cabeza erguida, sabiendo que estas pruebas y aflicciones y tentaciones que vienen no son otra cosa que la llave para vivir en gozo, en paciencia y en perfección. Así es. Así que hasta aquí nuestro episodio de hoy, un poquito más largo de lo usual, pero queríamos cubrir todo este material porque no podíamos dejarlo a mitad. Yeah. Vivamos en el gozo del Señor. Y si usted no tiene a Cristo en su vida y simplemente vive una vida feliz, yo le animo a que se comunique con nosotros. El bosquejo de este material va a estar puesto en el video, usted lo puede leer completo y si tiene alguna duda no dude en escribirnos. No, para nada. Así que estamos a las órdenes, estamos en este episodio de Radical contra la Corriente y una vez más estaremos entonces la semana próxima con nuestros episodios tanto de Didasco Ministries como Radical contra la Corriente. Les habló su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón y Sorismal Reyes. Una bendición haber compartido con ustedes. Esperamos verlos en el próximo episodio de Radical contra la Corriente. Que Dios les bendiga rica y abundante.